Ok, ya nos estamos conectando. Un minutito. Empecé a grabar. Entonces ahí me decían de que van a ser dos sesiones, lo que mencionábamos. Ahí la siguiente entonces quedaría para el día martes para terminar lo que es el curso. Ahí también les comentaba que el día de mañana doy de alta el grupo de Facebook. Ahí les mando el enlace para que se unan y ahí mandaría lo que es esta presentación y lo que es la grabación para los que ahí llegaron un poquito tarde, pues la repetición. Entonces ya están conectados, vamos a continuar. Veíamos los principios que decíamos, estábamos hablando del último en la diversidad de características que mencionábamos, básicamente es lo que hace que cada uno fuera o es diferente a, a lo que es en cuestión de identificación humana. Mencionábamos que este principio descansaba básicamente en lo que es la parte de combinaciones, ¿sí? La parte mencionábamos una analogía con los juegos de azar, que entre más combinaciones hay es más difícil de ganarlo y que en este caso tenemos miles de configuraciones en nuestro dedo, que eso hace que ahorita imposiblemente pues haya alguien que se sacara como la lotería, ¿no? Por decirlo así, para tener las mismas características. No sé si ahí mencionábamos en cuestión de esta parte de lo que es probabilidad y estadística, lo que mencionaba su compañero, ¿no? Hay muchas combinaciones, es difícil de atinarle. Entre más combinaciones, pues se hace más difícil y que normalmente decíamos, pues ahí en la prepa, en lo que es también la universidad, no sé si les tocó a algunos, yo ya soy del año 80, pero con nuestras calculadoras científicas por ahí, no sé si a alguien le tocó la, la parte de nuestras calculadoras cuando efectivamente veíamos esa parte de estadísticas, sí, de esa parte de probabilidad ahí en nuestras calculadoras científicas, efectivamente calculábamos la parte, pues de combinaciones. Había una tecla, le poníamos segunda función y combinaciones de decirle, pues si tengo, no sé, n factor en tantas combinaciones, se multiplicaba y daba un factor ahí que nos decía, pues a lo mejor hasta voy a atinarle ese número en 300 veces, ¿no? Entre más combinaciones, pues este factor se hace mucho más grande, que decíamos que en esto descansa la parte de identificación, decíamos, lo podemos ver, ahí platicábamos la presentación, ¿no? Ahí cuando tuvimos nada más un poquito de, de este bueno, de esta plática, ¿no? De identificación que decíamos, ¿no? No importa, pues es aplicable a lo que decíamos, ¿no? Actualmente, pues, sistemas de identificación que ahorita estamos viendo, los dactilogramas, pues en la voz, en lo que es genética, en la parte de, de lo que es, por ejemplo, el iris, pues esos rasgos diferentes que tenemos, pues va haciendo que, pues sea imposible que alguien tenga la misma combinación, como decíamos, en una caja de seguridad, ¿no? Entonces, pues son estos términos que decíamos, estos principios que hacen que básicamente, bien comentaba el compañero, pues hacen que sea imposible que estemos ocupando las ciencias naturales dentro de este estudio y que finalmente ahorita vamos a dar parte a la primera clasificación y que ahí nos vamos a quedar para la siguiente clase continuar para ver cómo vamos analizando de forma, decíamos, general a la huella hasta llegar a una forma particular para determinar finalmente la coincidencia o no coincidencia, decíamos, en un cotejo para poder finalmente determinar en un dictamen que en la siguiente clase igualmente
veríamos un dictamen para que ustedes más o menos se den la idea de cómo realizar un dictamen pericial. Entonces decíamos, terminando con estos principios, ¿sí? Decíamos el padre fundador y que ahorita hablando de la estadística, hablando de la probabilidad, pues normalmente esta identificación de tipos fundamentales y que vamos a empezar es a través del buen Bucetich, que ya también alguien mencionaba la vez pasada y que nos presentábamos, que finalmente no sé si alguien conoce la historia de este argentino de Bucetich, a qué se dedicaba y que él empieza con esta clasificación y que vamos a ver ahorita con la identificación de esos tipos fundamentales. ¿Alguien? ¿Alguien escuchó algo de Bucetich? Maestro, creo que era policía él. A los inicios de su carrera él era policía. Policía, pero que era también antes de que se meta a la policía, pero él tenía su carrera técnica, que era, Criminalístico, creo. ¿en qué áreas estuvo? Que le dieron efectivamente lo que hablábamos ahí, a ver si un poquito ahí alguien pudiera, fue estadista, estadística, aplicaba es la estadística. Entonces es el que empieza a meter lo que decíamos, la parte de estadística, la parte de lo que mencionábamos, a clasificar, a, a ver esa parte de que él también pues traía esa formación estadística y pues empieza a hacer esos estudios, empieza a ver que efectivamente todas las huellas son diferentes, pero que hay algún grupo o subgrupo en la cual pues tenemos algunas coincidencias, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos, él empieza pues con estos cuatro tipos fundamentales a clasificarlos y entonces él de todas las en el departamento de estadística que le tocó efectivamente ahí trabajar con las huellas, pues empieza a ver que pues hay similitudes en algunas cosas y las empieza a clasificar, ¿verdad? Entonces empieza de lo general, como ahorita lo mencionábamos, que vamos a ver ahorita y con eso vamos a acabar, pues cuatro tipos fundamentales. Él empieza a ver que dentro de esa gran diversidad de huellas que tenía, le empieza a dar un orden, empieza a clasificarlas, ¿sí? A organizarlas, a darles ese orden de acuerdo a lo que decíamos factores que pues se repetían, ¿verdad? Se repetían y que pues actualmente pues sigue siendo esta clasificación utilizada y que realmente la utilizamos primero que nada, lo que mencionábamos de forma general para ir descartando, ¿no? Porque en el lugar, ¿se imaginan? Lo primero que nada que dijimos pues es ver que cumpla con ciertas características, ¿no? Mencionábamos que pues que sea susceptible a cotejo, porque pasa esto y cuando eres pues normalmente nuevo, pues me pasó, ¿no? Me pasó que a veces eh, sales del lugar y de ahí anteriormente, ¿no? En el Ministerio Público decía, ¿qué pasó, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue? ¿Ya tenemos huellas o no? Sí, ¿cuántas? Díganos para pasar el reporte. Y pues de repente dices, chin, pues encontré tres, cuatro, cinco, ¿no? Ahí, pero ya lo que decíamos en el lugar no se aprecia muy bien y ya cuando de repente te dice el Ministerio Público, ¿sabes qué, Vladimir? Oye, pues me dijiste que cinco, ¿verdad? Ya aquí agarramos a alguien y sácale las huellas y confróntalas, ¿no? Y es cuando empezamos a ver, ya cuando hacemos el examen
del cotejo empezamos a ver, híjola, como que ya no me está gustando bien esta huella y empezamos que tal vez es lo que decíamos, ¿no? Lo imprescindible primero pues es saber si hiciera una huella dactilar, clasificarla, si sí es apta para cotejo, porque normalmente pasa, ¿no? Cuando eres ahí nuevo, novatón, pues empieza a agarrar huellas que tal vez no son susceptibles, que ya cuando te hacen la confronta, ¿sí? O cuando ya te las pide AFIS, pues a veces no pasan, ¿verdad? No pasan por esa calidad y que decíamos, pues es importante desde ahí lo que decíamos, saber efectivamente si van a ser susceptibles de cotejo o a lo mejor no va a ser susceptible, ¿no? Entonces en esa parte, pues de experiencia, pues sí les comento esto que lo que decíamos también en esa parte de experiencia que vas agarrando, pues normalmente al salir de un lugar, pues tenemos que hablar de formas generales de algo pues que sí levantaste, que sí checaste, porque a veces lo que decíamos, ¿no? Parte de eso ya es cuando ya finalmente vas tomando experiencia, pues vas diciendo, ah, no, pues déjeme checar primero, Lick, vamos a ver si estas son susceptibles, ya que esté en el laboratorio, ¿verdad? Ya esté tranquilo ahí viendo efectivamente toda esta clasificación general. Si sí, primero que nada, si es un dactilograma, lo que decíamos pues a veces puede ser una huella plantar, pero ya lo vemos con calma en lo que es el laboratorio. Bueno, actualmente pues decíamos, ¿no? Levanto las huellas ya que se encargue el dactiloscopista en cuestión de esa clasificación, si sirve o no sirve finalmente, porque si damos algunos datos apresurados desde el lugar, pues puede ser después contraveniente, lo que decíamos, ¿no? Entonces después va a decir, oye, pues no, que sí servían estas huellas, no servían. Entonces en esa parte, pues tenemos que tener la calma, ¿sí? Y lo que decíamos, o en el lugar hablar de una manera muy general, ah, pues encuentro un fragmento dactilar, el cual eh, se manda con su cadena de custodia para un estudio posterior y ya que se encargue el dactiloscopista, el que esté en el laboratorio, para determinar si es susceptible o no susceptible para un cotejo. Entonces, en esa parte, pues sí, de ahí sería esa parte de dar ese consejo para no después meterse en problemas, ¿no? Si ya determinamos que es un arco y con núcleo tal, 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 y de repente ya cuando lo tenemos en el laboratorio y no la vemos con esa calma, con esa tranquilidad, ya con un microscopio, ya con herramientas que nos pueden ayudar a realizar un mejor estudio, pues también podría ser contraproducente, ¿no? Y en el otro caso, pues ustedes también ahorita, si se dan cuenta, pues tienen más herramientas. Veo que la mayoría de perfil es licenciado, pues el poder hacer ahí la parte del contrainterrogatorio o ver las vertientes de poder preguntar cosas en cuestión de, ah, sí se levantó, oiga, ¿y cómo sabía esto? ¿Y cómo esto, no? Un poquito de hacer un poquito más énfasis en esa recolección, en esa búsqueda de huellas y la determinación finalmente, oye, ¿y cómo sabía que efectivamente sí era susceptible de cotejo, ¿no? Y a lo mejor en las primeras fotos, oiga, ni nos pasó el archivo digital y ni se ve bien. Ah, caray, ¿cómo supo, no? Entonces van cuestionando esa parte donde pues ustedes también pudieran sacar ventaja, ¿no? Entonces, volviendo ya aquí a lo que es lo que es la parte de la clasificación, pues Vucetich, lo que decíamos, empieza a clasificar y de forma general nos menciona, ¿sí? Que esa clasificación general, pues estos dibujitos y que van a tener que ver con lo que es la parte que ahorita le vamos a llamar el punto déltico y lo que son nuestras asas, nuestra configuración, pues las va a llamar o vamos a tener cuatro tipos fundamentales, ¿sí? Y que vamos a iniciar con arcos, presilla interna, presilla externa y verticilo. Son los cuatro tipos fundamentales que de forma general vamos a clasificarlos. Ahorita lo vamos a ver en dibujos para que quede un poquito más claro a qué se refería Vucetich, ¿no? Cuando empezó a ver tantos
dactilogramas y que se dio cuenta que efectivamente tenían coincidencia en esto. Nos dice el arco, ¿sí? Como podemos ver, déjenme ver si trae la letra. El arco nos dice que son las crestas que vamos a tener esta parte. Dejen, estamos para poder, ok, que son crestas que nacen, ¿sí? De un costado y que no tienen alguna interrupción y que van hacia el otro costado, es decir, van de un costado al otro y que cruzan totalmente la huella. Estos nos dicen no tienen puntos délticos. Cuando hablamos de puntos délticos o lo que decíamos el delta, es esta figurita o esta configuración que podemos ver aquí, que parece un triángulo, que ya la próxima clase también vamos a ver esa clasificación de delta, ¿no? Si es negro, si es blanco, y que finalmente también tiene su clasificación. Estos son los deltas o puntos délticos en una huella y que nos van a dar el tipo de clasificación. Nos dice que, por ejemplo, el arco nos dice que no tiene puntos délticos. ¿Qué quiere decir? No vemos nada acá ni acá, ¿verdad? Lo único nos dice que las crestas van de un lado al otro y que no tienen puntos délticos o deltas, que a veces, como vamos a ver, son tan cerradas estas líneas, ¿sí? Se van cerrando a veces en algunos dactilogramas. Tenemos esta configuración que a veces podríamos decir, ah, parecen los triángulos, parecen los deltas, ¿no? Entonces, tenemos que ver la periferia, que finalmente lo que mencionábamos, tenemos crestas que van de un lado a otro, ¿sale? Entonces es cuando estamos hablando de un arco. No tenemos deltas y nuestras crestas van de un lado a otro. ¿Qué pasa con una presilla interna? También acá es importante mencionar que estas huellas las vamos a clasificar, pero ya plasmadas en lo que es el papel, el material donde está plasmada lo que es nuestra huella. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí la presilla interna nos dice que si hay punto déltico o hay delta y que nos tiene que quedar al costado derecho de donde lo observamos, pero lo que decíamos, ya cuando la huella está en la superficie. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo vemos desde manera de nuestro dedo? ¿Será igual? ¿Tendrá la misma posición ese delta si lo vemos directamente de nuestro dedo? Que al plasmarlo, es decir, veo mi dedo y veo mi punto déltico, lo observo y digo, ah, pues yo lo tengo a mi derecha. Pero ¿qué pasa cuando lo plasmamos en una hoja, en una pared, en un cristal? ¿Qué pasaría con ese punto déltico? ¿Si estará a nuestra derecha como lo observamos en nuestro dedo? ¿Qué pasaría?
se va del otro lado, ¿no? Entonces decíamos, siempre que clasifiquemos ya debe de estar sobre la superficie, nos tiene que quedar. Es decir, porque si lo vemos en nuestra mano, en nuestro dedo, así, al plasmarlo en un objeto, se va a ir del otro lado. Es decir, se va a ir de forma inversa. Entonces no tendríamos, ajá, como dice Robert, cambia de lado. Entonces decimos, ah, pues como quedó a la derecha, es presilla interna, pero como bien lo menciona su compañero, cuando hacemos el plasmado, ya no va a quedar a mi derecha, va a quedar ahora a mi izquierda. Entonces, si es a la izquierda, como aquí tenemos, cuando tenemos el punto déltico, pues sería una presilla externa. Entonces, la presilla interna tiene un punto delta y lo que decíamos, tenemos que ver su periferia, lo que son las crestas. Las crestas van de izquierda, dan vuelta, regresan y otra vez salen hacia la izquierda. Entonces, lo que mencionábamos, esto es una presilla interna. Delta y nuestras crestas van y regresan. ¿Qué pasa ahora con una presilla externa? Nuestro punto déltico va a quedar a la izquierda, ¿sale? Nuestros, nuestras crestas ahora van del lado derecho, salen y otra vez regresan por su lado derecho. Es normalmente las características que tenemos en una presilla externa. Nuestro delta a nuestra izquierda del observador, la presilla interna a la derecha, el punto déltico a la derecha del observador. Lo que mencionamos importante es que ya estén plasmadas en lo que es el objeto. ¿Sale? Arco, no tenemos deltas, únicamente puras crestas que nacen de un costado y salen al otro. Presilla interna, decimos que nuestro delta va a quedar a la derecha del observador y nuestras crestas van y vienen y la presilla externa, lo que es nuestro punto déltico o lo que es el delta va a quedar a la izquierda y nuestras crestas van a salir del costado derecho. ¿Qué pasa ahora con la última clasificación, que es un verticilo? En el verticilo vamos a tener comúnmente dos puntos délticos o dos deltas. También vamos a ver que hay tridélticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, pues va a tener tres el verticilo. Ahí vamos a ver la próxima semana pues cómo se ven estas características, pero lo normal o lo común que vamos a ver es que el verticilo, si se dan cuenta, pues tiene dos deltas, quedan a sus extremos y si nos damos cuenta también lo que es la dirección de lo que son las crestas, vamos a ver que se van a unir y van a tener una configuración ya sea elíptica o circular, las cuales se van a encontrar en lo que es la parte nuclear de la huella. Entonces, esta es la clasificación, es decir, Vucetich primero dice, todos vamos a clasificar o va a haber cuatro características, cuatro tipos fundamentales que vamos a clasificar de forma general, que es presilla interna, arco, déjame borrar. Aquí tenemos ¿qué sería? Presilla interna, presilla externa, arco, muy bien. Arco no tiene deltas. Muy bien. ¿Qué sería?
presilla interna. Señálenme dónde estaría el delta. Ahí con su panel de dibujo. ¿Dónde estaría el cual, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Dónde estaría el cual? El punto déltico. Ya lo señalaron el delta. Creo que no se me escuchó, pero era el delta. Ajá. Muy bien, ahí ya lo señalaron el delta. Me queda a la derecha del observador. Crestas van y regresan. Entonces es una presilla interna, efectivamente. Interna. Sería presilla, Interna. la que está a continuación ahorita en la imagen. ¿Cuál sería? ¿Dónde está el delta? A la izquierda. A la izquierda, perfecto. Entonces es Presilla externa. externa. Y finalmente el verticilo, ¿verdad? Si quieren igual, ahí señálenme dónde están los deltas. Muy bien, efectivamente. Y que por último, en la clasificación, en una ficha de cadactilar o cuando hacemos un formatito, normalmente para no escribir todo lo que es presilla interna, presilla externa, arco, normalmente podemos dar una letra para su clasificación o un número, ¿sí? ¿Qué es lo que va a depender? Pues que las letras únicamente las vamos a utilizar en la clasificación, nos dice ahí de los pulgares. Y lo que es la cifra, ¿sí? Del número 1 al 4 lo vamos a utilizar en los demás dedos. ¿Sale? Entonces, letra para pulgares y los demás dedos vamos a tener números. ¿Qué quiere decir? Que la presilla interna, ¿sí? Nos dice que es la letra I, ¿sí? Y para los pulgares y para lo que son los demás dedos vamos a tener el número 2. Para la presilla interna, entonces podemos clasificarla o podemos ahí ya básicamente escribir, ¿sí? Una letra para los pulgares, que en este caso vamos a utilizar la I latina, ¿sí? Y para los demás dedos vamos a decir un 2. Esto quiere decir que es una fórmula que utilizamos para no estar poniendo presilla interna, vamos únicamente a tener abreviaciones, como aquí lo menciona, para los pulgares, acuérdense, letras, y para lo que son los demás dedos, lo que es el índice, el medio, el anular y el meñique, los vamos a tener como números. ¿Qué quiere decir? La presilla externa, vamos a ponerle la letra E si son pulgares y con el número 3 para los demás dedos. Ahorita lo vemos en una clasificación. Y el verticilo lo vamos a tener con la letra V para lo que son pulgares y las cifras con el número 4 van a ir si son verticilos. Entonces tenemos del 1 al 4. Uno dijimos que es arco o A, ¿no? Entonces aquí ustedes en el lado derecho me van a poner en la clasificación, por ejemplo, vamos a ver si quiero que lo clasifiquen como un pulgar, ¿qué letra le pondrían? Igual lo pueden ahí. A.
¿Todos coinciden con el A? Creo que ahí José Carlos nos dice que es presilla interna, ¿va? Nos dicen, a ver, déjenme escribir. Nos dicen que A, si es un A, como estamos diciendo que es pulgar, en primer lugar lo que decíamos tiene que ir con letra, ¿no? Entonces nos está diciendo que es un arco. Y José Luis nos dice que es I, ¿verdad? Que es interna, presilla interna, ¿no? Muy bien. En este caso, ¿quién da más? ¿Arco o interna? ¿O por qué arco? Los que dicen que es arco. ¿Cuál sería? Ahí me lleva, ya le cambié. Interesante. ¿Qué observan? Muy bien, Diana. Es justo a lo que iba yo. Efectivamente, lo que decíamos a veces hay peculiaridades que podríamos decir, ah, tiene un arco. Vamos a ver que después básicamente también tenemos arcos, digo, perdón, deltas falsos, pero aquí básicamente la periferia de la huella es lo que nos va a determinar efectivamente que es un arco. Como bien lo menciona Diana, si es Diana, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Diana. Vamos a ver que efectivamente lo que es la periferia, nuestras crestas, lo que mencionaba yo, van de un lado hasta el otro. Efectivamente, esto es la periferia, lo que nos da la huella es que efectivamente, lo que les decía, a veces al hacer esta configuración en el centro o cuando hay distancias más pequeñas, nos hacía o nos daría como que una imagen de que "Ay, hay un delta", pero lo que tenemos que observar también es la periferia de la huella. Normalmente lo que bien menciona aquí Diana es que efectivamente tenemos esa continuidad de las crestas, ¿va? Van de un lado hasta el otro, cruzan. Entonces efectivamente sería un arco. Vamos a la siguiente. Estas dos. Con esto vamos a acabar el día de hoy. A que vamos a clasificarlo con números y porque son meñique y anular. Entonces, pónganme ahí la respuesta. Ya, déjenme borrar esto.
Entonces, si digo que es meñique y anular, ahora tendría que ser la clasificación con número 3 y 4. 3 y 4. ¿Todos están de acuerdo? Perdón, 3 meñique, 4 y 3. Sí, ¿cómo los ven? ¿4 y 3 o 1 y 3? ¿Qué dijimos de las crestas? Entonces, ¿este número cuál sería? Y acá está el delta. 1 y 3. Muy bien, pues ya nos extendimos un poquito. Hasta aquí le vamos a dejar el día. Ahorita lo siguiente, a ver, déjenme ver cuántos ejercicios vienen. Ahorita les mando la foto por WhatsApp, ahí los realizan y nos veríamos el día martes. Ya también se me va a acabar aquí el tiempo, pero un gusto estar con ustedes. Cualquier cosa o duda, ahí por WhatsApp. Ahorita les mando los siguientes ejercicios para que los realicen ahí en su casita. Y lo que decíamos, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, hasta lo que es la clasificación, decíamos fundamental de Bucetich, que la seguimos utilizando y que ahorita pues decíamos, terminamos con esa parte de clasificación, si son pulgares con letras y lo que es la parte de eh, los demás dedos, pues con número, ¿eh? Ahorita dijimos que era el anular y meñique, entonces les tuvo que tocar número y decíamos es un arco el número 1 por la situación de la periferia de la huella que decíamos las crestas van de un costado a otro, ¿sale? Entonces mañana los agrego ajá, al Face, subo lo que es la presentación y las grabaciones, un gusto estar con ustedes. Ya me queda menos de un minuto. Cuídense que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo martes para continuar con lo demás.